Prefacio. En Colombia la paz aparece como un horizonte cada vez más alcanzable a medida que avanzan los puntos acordados con la FARC y se inician conversaciones con el ELN. No obstante, el tránsito de sociedad dividida a comunidad política reconciliada exige, además de la firma de unos acuerdos, aprendizajes particulares que nos permitan un buen vivir juntos y un trabajo de construcción de memoria histórica integradora enmarcados en los principios de justicia transicional contemporáneos. Frente a este horizonte, el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, reconoce que en muchos procesos de justicia transicional experimentados en otros países, los caminos adoptados hacia el esclarecimiento y la reparación integral no integraron las voces y experiencias de todas las víctimas y actores del conflicto armado en la producción de los relatos del pasado conflictivo. Quizás por esta razón, los resultados de estos esfuerzos se convirtieron en objeto de profundas disputas y prolongaron y en algunos casos ahondaron la división social y política producto de la guerra. El Centro Nacional de Memoria Histórica es consciente de que en un contexto como el colombiano, producto de más de 50 años de conflicto armado interno, los procesos de construcción de memoria histórica pueden auspiciar el surgimiento de memorias fragmentadas, cada una de espalda entre sí o en franca guerra con las otras. En una espiral de producciones y contraproducciones de memoria, el país puede terminar, a la vuelta de algunos años, con versiones de lo acontecido no solo distintas, sino que se niegan a hablar entre sí y que profundizan la división y la desconfianza. Frente a este peligro, el Centro Nacional de Memoria Histórica viene promoviendo un proceso de construcción de memoria histórica con distintos actores y en particular con la fuerza pública que resulte no en una memoria histórica homogénea y unificadora, pero sí en una memoria histórica integradora, compleja, plural e irrigada de tensiones y conflictos que se viven como legítimos. Tanto el proceso mismo de construcción de esa memoria como sus resultados se orientan a despolarizar el escenario político y a propiciar la tramitación democrática de las diferencias, además de contribuir al esclarecimiento de los hechos, al reconocimiento de responsabilidades y a la dignificación de todas las víctimas. Avanzar en la construcción de una memoria histórica integradora que incluye la voz de la fuerza pública exige, como bien lo afirma un colega, definir el enfrentamiento armado como superable y, por lo tanto, como no llegado al extremo de pensar su final únicamente en el aniquilamiento del enemigo. Participar en una negociación, así sea con mucha desconfianza, es retirarse de los extremos. Relatoría número 5, mayo 28 y 29 de 2015, Seminario Internacional El Sector Seguridad, Esclarecimiento y Memorias para la Paz, Bogotá. Pero, ¿cómo hacer para que la memoria histórica, en sus dos acepciones de dignificación de las víctimas y esclarecimiento histórico, contribuya a que quienes apoyan y libran la guerra se retiren de los extremos? Llamado pie de página 1. El esclarecimiento es un proceso de justicia transicional. Implica el establecimiento, a través de procesos rigurosos, de un conjunto de hechos inobjetables y a la vez el reconocimiento de responsabilidades por parte de sus presuntos responsables. Fin, pie de página 1. ¿Cómo contribuir a transformar el campo de la memoria histórica visto por algunos sectores como extensión de la guerra en un escenario de deliberación democrática donde los antiguos enemigos se asuman y descubran como adversarios legítimos? ¿Cómo hacer para que la memoria histórica, en lugar de ahondar la división y la animadversión, propicie el encuentro y el reconocimiento entre los colombianos y las colombianas? Para propiciar una memoria histórica integradora, el Centro Nacional de Memoria Histórica propone, entre otras, un paso orientado a desarrollar una escucha activa y dignificante de todas las víctimas, sean ellas víctimas de presuntos integrantes de las organizaciones paramilitares, guerrilleras o agentes de la fuerza pública, o sean ellas combatientes victimizadas en eventos y prácticas que infringen las normas del DIH. Esta escucha, abierta, integral y comprometida, nos arroja historias de sufrimiento que la mayoría de los colombianos y colombianas no hemos estado dispuestos a escuchar y permite construir vínculos y tender puentes con quienes han sufrido la guerra desde el reconocimiento de su humanidad. Además de los testimonios de las víctimas, las memorias de los sufrimientos cotidianos y los traumas padecidos por los combatientes de la fuerza pública, víctimas por infracciones al DIH, son potencialmente pedagógicas. Permiten
que quienes no hemos sufrido los rigores de la guerra podamos captar y comprender con mayor profundidad y finura el mosaico de desgarramientos que ella produce. Por esta razón, el Centro Nacional de Memoria Histórica se comprometió con ejercicios de memoria dignificantes para agentes de la fuerza pública que han sido víctimas de minas antipersonal en una clara infracción al DIH. En la memoria de los integrantes de la fuerza pública víctimas de infracciones al DIH reside un potencial para que instituciones y sociedad reconozcan que existen prácticas injustificables que deshumanizan a las víctimas, pero también a los perpetradores y a los testigos, y que degradan y hieren el tejido de la convivialidad que supuestamente rige entre ciudadanos y ciudadanas. La curaduría incluyente de estas voces, ya sea en un gran archivo de derechos humanos, en los muros de un museo o en iniciativas de memoria, nos permite empatizar con todas las víctimas, humanizar a los combatientes víctimas y captar e incorporar el horror de la guerra en su crudeza y múltiples dimensiones para, desde ese lugar de empatía y escucha activa, comprometernos con su no repetición. A partir de las voces de las víctimas y las memorias cotidianas de ellas, personas de distintas procedencias políticas, ideológicas, sociales y culturales, podemos sintonizarnos con las experiencias de los otros y construir un espacio que podríamos llamar prepolítico en el que nos descubrimos como comunidad en nuestra humanidad. La posibilidad de ser con los otros puede emerger entonces de un terreno de paridad emocional en el que descubrimos las similitudes en las experiencias de sufrimiento de las distintas víctimas a la vez que acogemos las memorias humanizantes de los agentes de la fuerza pública. Un proyecto así no inicia la travesía por la memoria histórica por el reconocimiento de las diferencias políticas, sino desde una primera mirada humanitaria que acoja, valide y dignifique el sufrimiento de todas las víctimas sin preferencias. Llamado pie de página 2. Un proyecto así es cercano a los relatos basados en innumerables testimonios de mujeres combatientes del ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial y escritos por la Premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexievich, en su libro La guerra no tiene rostro de mujer. Fin pie de página 2. Es además en la escucha empática de los testimonios de todas las víctimas que los colombianos y colombianas podemos apreciarnos como una comunidad de destino, fundamento indispensable para que los antiguos enemigos se traten y acojan como semejantes y entonces, sí, por fin, diriman sus conflictos y sus antagonismos como adversarios legítimos. Este libro recoge 10 crónicas de soldados profesionales, oficiales y suboficiales del Ejército Nacional de Colombia víctimas de minas antipersonal y de algunos de sus familiares. 8 de estas personas participaron en talleres de memoria realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2015. El conjunto de crónicas evidencia, a partir de relatos íntimos y personales, memorias de sus trayectorias de vida y memorias sobre los caminos que han dibujado sus vidas luego de sobrevivir a los eventos, incluso desde el duelo. Son relatos que, no obstante, construyen una memoria colectiva acerca de los efectos corporales, sociales, psicológicos y familiares de esta modalidad de violencia, de las distintas afectaciones y de las regiones y lugares donde ocurrieron los hechos. Transmiten además las maneras como estas personas han asumido, enfrentado, luchado y resistido lo sucedido y los efectos de lo que aún sucede sin que desaparezcan las huellas físicas, emocionales y mentales que en sus voces reafirman el sentido plural de las memorias de las víctimas del conflicto armado en Colombia. María Emma Wills Obregón, Centro Nacional de Memoria Histórica.